Señor. ¿Cómo estamos contentos? Creo que Dios va a hacer algo muy especial en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Vaya pues a Romanos capítulo 9, versículo 13. Romanos 9, 13. Indagando en Dios, me trajo a la memoria esta porción que en alguna ocasión compartí un poquito de ello en Vía del Álamo. Me trajo a la memoria los hermanos de allá. Que Dios los bendiga. Romanos 9:13, ¿estamos todos ahí? Amén. Las traen escritas en su corazón, ¿verdad? 9:13 dice la escritura, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque nos dedicas tiempo. Gracias, Señor, por los planes que tienes para cada uno de nosotros, de hacernos bien y no un mal, sino darnos un futuro, una esperanza. Señor, gracias porque nos dedicas este tiempo para hablar a nuestras vidas. Ruego, Señor, que tu palabra prevalezca contra todo argumento, todo criterio, todo concepto equivocado y se establezca tu verdad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome la libertad de sentarse. Gloria al Señor. Este versículo que acabamos de leer es uno de los versículos que quizás no está muy subrayado en la mayoría de las Biblias, o que quisiéramos admitir que está en la Escritura, debido a nuestro criterio, hermano, de que Dios a todos ama. Dios es amor, y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, aquí miramos que el Señor establece que a uno amó y al otro aborreció. Como dijo Gandhi, pero no está en la Escritura, porque muchos repiten este dicho sin saber que no dice la Escritura, sino que lo dice un hombre que se llamaba Gandhi, porque ya falleció. Él dijo, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y así vamos repitiendo eso. Algunos lo han adaptado y lo han incluido en el canon bíblico, pero no es así. Aquí dice claramente, hermano, que aborreció a Esaú. Esto es muy importante porque los criterios que a veces nosotros adaptamos trae una distorsión de lo que realmente y quién es Dios. Hay extremos en los conceptos y los criterios del ser humano hacia Dios. Por eso debemos de entender que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no Dios a nuestra imagen, a nuestro concepto. Algunos tienen a un Dios extremadamente severo, sin ninguna tolerancia, sin ningún lugar para la misericordia. Y otros, es inconcebible que Dios no muestre misericordia, que Dios no sea amor totalmente. Es inconcebible de que exista un lugar de perdición eterna, siendo Dios tan bueno, siendo Dios amor y tolerante. Lo podemos ver, hermano, cuando Job estaba atravesando ese momento difícil, y comienza a sus amigos, ¿se acuerdan sus amigos? Y comienzan a decirle, Job, seguramente estás en pecado. Y le aseguro, hermano, que más de alguno de nosotros, quizás, si miráramos a Job lo que le pasó,
si fuera uno de nuestros amigos y no estuviera el libro de Job como referencia, y viéramos, hermano, que de la noche a la mañana mueren todos sus hijos, mueren todos sus bienes se acaban, su salud es afectada a tal grado de que se enllaga y necesita el alivio que un perro lo lamba. Más de alguno de nosotros dijera, examínate, ¿no? ¿Sí o no? Siendo sinceros. Más de alguno de nosotros dijera, chécate cómo andas delante de Dios, porque y quiero que entendamos que la cultura antes de Cristo, en el antiguo pacto, todo era vinculado al pecado. Por eso preguntaron, cuando miraron a aquel hombre que estaba ciego, le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Y es que el pecado, hermano, era algo que constantemente le recordaban al pueblo del Señor que iba a traer consecuencias severas de parte de Dios. Pero aquí miramos algo que antes de que hicieran cualquier cosa, antes de que ellos hicieran, estaban en el vientre de su madre. Y Dios ya había decidido amar a uno y aborrecer al otro. Ahora, si algo debemos de entender, hermano, que los caminos del Señor no son como los nuestros. Sus pensamientos no son como los nuestros. La ventaja o el criterio que Dios maneja es porque Él es omnisciente. Todo lo sabe, pasado, presente y futuro. Nada le llega por sorpresa. Y Él conoce, aún desde el vientre de nuestra madre, conoce qué espíritu está habitando en el cuerpo que está siendo formado. Y es ahí donde el Señor detectó, hermano, en Esaú y en Isaac, la distinción. Él ya sabía la actitud e intención de cada uno. La Escritura nos revela varios casos en que Dios elige a uno, y el otro es descalificado. No quedó para que viviéramos en inseguridad de nuestra aceptación de Dios, sino en asegurar que no hiciéramos lo que aquellos que fueron descalificados por Dios hiciéramos. La Escritura está llena de ejemplos de aquellos que se descalificaron delante del Señor. Y esto es muy importante entenderlo, porque el Señor lo primero que quiere en nuestras vidas es salvarnos, es redimirnos, es que conozcamos a Jesús, es que entremos a sus caminos, es que conozcamos su amor, es que Él mismo sea nuestro Dios y nuestro Padre a través de Jesucristo. Y Él toma la iniciativa. Él fue el que nos buscó a nosotros. Nadie buscó a Dios. Nadie. Nadie se puede jactar si yo estuve buscando a Dios, porque Dios no estaba perdido. El perdido éramos nosotros. Él tomó la iniciativa. Él nos llamó. Y sin embargo, hermano, así como Esaú, él no escogió nacer primero. Él no eligió ser el primogénito. Dios escogió, decidió que naciera primero. Y ya que Dios mismo le dio el privilegio de la primogenitura, y no descartamos que Jacob no estaba sin defectos o debilidades, porque no hay superhombres, pero en el dualismo de la Escritura, algo tienen que los hizo elegibles en lugar del otro. En este caminar, hermano, Dios nos muestra su criterio al escoger y al descalificar. Por eso es importante de que sea la Escritura el que nos revele cómo es el carácter de Dios, no nuestros conceptos. Porque nuestros conceptos, hermanos, son equivocados. Tenemos criterios equivocados. Tenemos conceptos equivocados.
El Señor le dijo a Samuel, a un profeta genuino y auténtico: ustedes los hombres juzgan según la apariencia, yo no juzgo así. Es importante aterrizar, porque a veces usted y yo podemos condenar algo que Dios no está condenando, o podemos estar tolerando algo que Dios no tolera. Podemos estar, hermanos, descartando algo que Dios no descarta y dando validez a algo que Dios no avala. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso necesitamos que sea Dios a través de su palabra. Eso es lo que nos revela la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17, donde dice: de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Tenía remordimiento por lo que perdió, pero cuando lo vendió o lo entregó, no le daba el valor que tenía. Y muchas veces, hermano, no nos vamos a dar cuenta, hermano, qué tan importantes son nuestras decisiones hasta que llegue el momento de la recompensa y de la herencia. Él era el primogénito y él tenía derecho a doble porción de todo lo que poseía Isaac. Sin embargo, hermanos, usted sabe la historia. Él vende su primogenitura por un plato de lentejas, porque tenía hambre, por un apetito temporal. En ese momento hasta dijo: ¿de qué me sirve la herencia, la primogenitura? ¿De qué me sirve eso si me muero de hambre? ¿Cuántos saben que estaba exagerando? Tenía quizás mucha hambre, pero no se estaba muriendo de hambre. Y en ese valor, hermano, el apetito temporal, hermano, pesó más que la herencia. Pero ya cuando llegó el momento de que su padre iba a dejar la herencia y soltar la bendición, en ese momento se dio cuenta que para él no había nada. Y aunque lloró y dijo: no, y por favor, y me arrepiento, era muy tarde. Y por ese acto, Dios lo califica y lo tilda como una persona profana. ¿Cuánto me están entendiendo? Lo califica, como dice la Escritura, que no haya entre vosotros ninguna persona inmoral y profana que vendió su primogenitura por una comida. En contraste a Esaú, Jacob estaba al tanto, escúcheme bien, Jacob estaba al tanto de cómo él podía obtener la bendición de parte de Dios. Él estaba acechando constantemente, viendo, hermanos, cuando se dio cuenta: yo no nací primero, quiere decir que la doble porción no es para mí, es para Esaú, pero yo quiero la doble porción. ¿Cómo la obtengo? Yo traigo un plato de lentejas, yo no cambiaría un plato de lentejas por la primogenitura, pero él sí. Dame la primogenitura. Uno era cazador, porque sabemos por la Escritura, hermano, que Esaú era cazador, pero él cazaba carne, pero el otro estaba cazando las cosas espirituales. Quiero que entendamos, hermanos, que Jacob, cuando usted ve la Escritura y ve la vida de Jacob, Jacob no era un hombre súper espiritual, es decir, tenía debilidades, tenía defectos, tenía momentos difíciles, tenía consentidos, causó problemas a sus hijos, engañó, era medio tranza, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando se trataba de las cosas espirituales, las anhelaba.
Y reitero, hermano, cuando hablamos de cosas espirituales o la bendición, no estamos hablando de lo material. Él quería la bendición que viene de lo alto. Él quería la herencia que viene de Dios. Él quería la satisfacción, hermano, de tener a Dios a su favor en todas las esferas. Porque en aquella ocasión, hermano, cuando se encuentra luchando con el ángel, él ya era rico. No estaba luchando para que lo bendijera o para que le diera lo material. Ella tenía hijos, 12 hijos y una hija. Él no estaba, dame hijos. Ella tenía hijos. Y con todo respeto, bueno, ni lo voy a mencionar, pero ella tenía esposa. No te suelto hasta que me bendigas. Y la bendición más grande que podemos tener, hermano, es que Dios te cambie. Pero para eso necesitas de entender, yo no estoy conforme, yo sé, no comparándote con los demás, porque si nos comparamos con el hermano de la familia Domínguez, usted viene el miércoles y viene, este está peor. Si te comparas con alguien peor, pues tú sales en caballo blanco. Pero cuando te vas a la luz de la palabra, hermano, y cuando te das cuenta, hermano, que hay mucho que nos falta y hay mucha necesidad en nuestro carácter, hermano, y nos damos cuenta que nos hace falta, hermano, en nuestro carácter, hermano, y queremos ese cambio, hermano, de identidad, ese cambio notable, ese cambio palpable, ese cambio no porque antes andabas en un carro, hermano, con asma y ahora andas en un buen carro. No ese cambio, hermano, de lo material, sino de tu carácter. Antes eras iracundo, violento, antes eras matrarcona, agresiva, antes eras chismosa, antes era etcétera, etcétera. Antes eras fácil, te ofendías, te desanimabas fácilmente, dabas un paso para enfrente, pero dabas dos para atrás, te costaba afirmarte, te costaba ser constante, te costaba amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, pero ahora es notable que lo amas, porque tú fuiste en pos de lo espiritual. Uno con la mente puesta en las cosas terrenales y temporales y otro en las eternas e espirituales. La historia, hermano, lo que Dios, hermano, nos quiere dar a entender es que a Esaú lo aborreció porque no le dio valor a las cosas espirituales. Y Jacob, con todas sus debilidades y todos sus defectos al principio, le dio un valor a las cosas espirituales. Le dio prioridad a las cosas espirituales. Y la bendición más grande que él quería en su vida no era la multiplicación de su ganado, era el cambio de su carácter. Bienaventurado, hermano, aquella persona cuyo enfoque es no tanto en lo material, no tanto en las cosas que se ven, sino el cambio interno, que quiere ser diferente para Dios y que está dispuesto a luchar por ello. Está dispuesto a pelear toda la noche. Está dispuesto, hermano, a que le cambien el nombre. Por eso Dios lo amaba. Por eso cuando vio, hermano, los dos nacieron de los mismos padres, hermano, los dos crecieron en el mismo tiempo, en la misma era, en la misma época, hermano, pero uno decidió por las cosas espirituales y el otro decidió por las cosas temporales. Y es por eso que Dios, hermano, en su corazón dijo, a este lo aborrezco, pero a este lo amo. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque muchos cambian su primogenitura, muchos cambian, hermano, su herencia, hermano, por apetitos temporales. Y eso
Más bien, perdón, a esos Dios los aborrece. Pero aventurado de aquellos hermanos que aunque caen 7 veces se levantan y siguen aferrados, siguen esforzándose, siguen en pos de Dios, diciendo: Señor, yo sé que me falta mucho, pero he avanzado y he avanzado poco, pero sé que lo que comenzaste en mí lo vas a perfeccionar. Quiero insistir, Señor, que cambies mi carácter, no te voy a soltar hasta que mis ojos pongas colirio y pueda ver como tú quieres que vea, hasta que pongas un tizón, un carbón encendido en mis labios y comience a hablar como tú quieres que hable. A eso se ama el Señor. El segundo ejemplo, hermano, yo creo que todos lo sabemos, hermano, es el caso que nos revela Génesis capítulo 4, 3 al 5, y dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a sus ofrendas, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Hermanos, Caín fue el primero en traer ofrenda, pero Dios no dice nada hasta que Abel trajo la ofrenda. Para darnos una mejor perspectiva, consideremos la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Aquí miramos un caso muy similar. Los dos se presentan, los dos son hermanos, hijos de los mismos padres. Los dos saben por orden y mandato y revelación que a Dios se le ofrenda. Uno dice que alguno de sus cultivos, agarró la ofrenda de alguno de sus cultivos. Quizás miró los más marchitados, quizás miró los que ya estaban en estado malo, y fue a esos los que le llevó el Señor. El otro seleccionó no solamente lo primero, sino lo mejor. Y cuando Dios, hermano, mira, a uno le acepta la ofrenda y su vida, y al otro no lo acepta. Sin embargo, le advierte y le dice: pero Caín, hermano, uno se dio la tarea de darle no solo lo que pedía, sino que consciente de qué, cómo y para quién. Todos sabemos que a Dios se le tiene que ofrendar. ¿Cuántos saben eso? Todos lo sabemos. Y reitero, hermano, ofrenda no solamente es la monetaria, servicio, etcétera, etcétera. La alabanza, etcétera y etcétera. Todos sabemos, hermano, que a Dios no se le puede presentar con las manos vacías. Todos los que hemos conocido a Cristo, una de las cosas que primeramente nos enseñan, que a Dios se le honra, que a Dios se le ofrenda. En el mundo, hermano, usted sabe que en la iglesia tradicional, hermano, le llamaban limosnas. Y pensaban, hermano, y tomaban la actitud de que Dios era limosnero. Y le daban las obras. Aquí el problema, hermano, es que Caín conocía a Dios, como dice Romanos, pero no le honró como Dios. No le agradeció como a Dios se le agradece. Quiero que entendamos, hermano, que Caín, nadie de nosotros, por lo regular,
ha visto a Dios, ni ha escuchado su voz de una manera audible como la escuchó Caín. Imagínese, hermano, que después de cada vez de cada servicio, uno por uno Dios nos dijera: te acepto a ti y lo que me trajiste y tu ofrenda. Te acepto a ti y lo que me trajiste, tu ofrenda, tu canto, tu ofrenda, etcétera, etcétera. Y que llegara contigo y te dijera: no te acepto a ti ni tu ofrenda. No te la acepto. Porque Caín pensaba que Dios estaba obligado, porque pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios, y Dios estaba obligado a aceptársela. Y cuando escuchó esas palabras: no te acepto ni a ti ni a tu ofrenda, se enojó. El que se debía haber enojado era Dios, ¿sí o no? Pero Dios no se enojó. Y Dios no se enoja. Simplemente nos enseña. Nos enseña. Pero deja en claro: yo no estoy obligado a aceptar lo que tú me traes, si no me traes lo mejor. ¿Cuántos entendemos eso? Esto es muy importante, hermano, porque mucha gente, hermano, a Dios le da las obras. A Dios no tiene el cuidado de fijarse qué es lo que le está dando al Señor. Uno se dio la tarea de darle a Dios no solamente lo que pedía, sino consciente de que cómo y para quién le estaba dando. Caín no lo hizo y se enojó. Uno pensó que le estaba haciendo un favor a Dios en darle una ofrenda y que tenía que aceptarla. La Nueva Traducción Viviente, versículo 6 dice: ¿por qué estás enojado, tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, en una traducción viviente, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín, como muchos hermanos, se niegan a hacer lo correcto, no porque no saben, sino porque simplemente no quieren. Quiero que entendamos, hermanos, que Caín no podía apelar a la ignorancia. Caín no podía decir: yo no sabía que tú pides lo mejor y pides lo primero. Caín no podía decir: yo no sabía, Señor, perdóname, no sabía. Caín rehusó hacer lo correcto, se negó a hacerlo, y así lamentablemente mucha gente sabe lo que debe de hacer, cómo debe de hacerlo para Dios, pero se niega a hacerlo. Se niega a sí mismo a hacer lo correcto. Y cuando te niegas a hacer lo correcto, ¿qué es la advertencia? Pues ten cuidado. Porque cuando tú y yo nos negamos a hacer lo correcto en nuestra relación con Dios, el pecado quiere controlarnos. Es por eso, hermano, que Ananías y Zafira en ese momento se negaron a hacer lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Vendieron el terreno, tenían que darlo todo. ¿Eso era lo correcto, sí o no? ¿Por qué? Porque eso es lo que habían dicho: vamos a venderlo y vamos a darlo todo. Pero en el momento que tenían el dinero, se negaron a hacer lo correcto. ¿Y qué pasó? Le dieron lugar al diablo. Y al darle lugar al diablo, hermano, comenzaron a mentir. Y usted sabe la historia, qué pasó con ellos. El otro caso, hermano, es de Saúl y David. Diga conmigo: Saúl y David. Uno obedeció y el otro desobedeció. Cuando fueron enfrentados, porque ambos pecaron. Es decir, cuando Dios le mandaba a la guerra, hermano, y le decía instrucciones específicas, David las seguía al pie de la letra, pero Saúl no. Cuando fueron enfrentados o confrontados, la reacción de los dos fue distinta. Cuando fueron enfrentados, uno le importó más su privilegio, posición e imagen ante los demás,
y el otro le importó restaurar su relación con el Señor. En este caminar, hermano, la mayoría de nosotros le vamos a fallar al Señor. Y cuando le fallamos al Señor, el Señor nos va a confrontar como buen padre. Ya, si hacemos caso omiso de su palabra, hermano, va a enviar un hombre de Dios que nos hable y nos enseñe. Y hermanos, la razón por la cual mucha gente no se acerca, ¿cuál es la evidencia de que la enseñanza, hermano, está impartiendo luz? Porque la luz da testimonio de nuestras obras. ¿Hello? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la luz da testimonio. Hermano, mucha gente, hermano, está buscando no luz, no está buscando revelación. Por eso, hermano, donde les endulzan el oído, por montones están ahí. ¿Por qué? Porque la luz pone en evidencia tus acciones. Y nuestras acciones, hermano, por lo regular, si son buenas, gloria a Dios. Pero si son malas, no queremos que ni Dios las sepa. En este caso, Saúl es enfrentado, y miren lo que hizo Saúl. Los que no se acuerdan, hermano, el pecado de Saúl fue que Dios, a través de Samuel, le dijo: no vayas a hacer un altar, no vas a presentar el holocausto hasta que yo diga en 7 días, hasta que yo llegue. Ya le había regado con Abimelech, había dejado vivo al rey y se había llevado todo el botín. Pero en esta ocasión, hermano, la simple instrucción era: no hagas tú el holocausto, tú no presentes la ofrenda, Samuel la va a hacer. Cuando vio que se estaban dispersando las gentes, entonces él comenzó a hacer el sacrificio y lo confronta Samuel, el profeta. Y en esa confrontación, hermano, usted sabe, hermano, comienzan a decir y a explicarse y a justificarse, y Samuel se iba a ir y lo rasga, hermano. Y quiero que noten las reacciones ante los pecados. Mencioné el de Saúl, hermano, porque el de Saúl, a nuestro criterio, pues no está tan grave en comparación a la de David. ¿Por qué? Porque David, hermano, hizo algo que no quisiéramos que nuestros hijos se dieran cuenta. Y miren la reacción. Escuchen la reacción de David cuando es confrontado por el profeta Natán. Tú eres ese hombre, tú pecaste. Miren cómo reacciona David. En el Salmo, escuchen, Salmo 51, 1 al 12 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Versículo 10, miren lo que le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. David, al ser confrontado,
pone en evidencia que lo más importante para él era restaurar su relación con Dios. No quites de mí tu espíritu, no me deseches de tu presencia, restaura el gozo. Vamos a escuchar, hermano, la reacción de Saúl cuando es confrontado, y miren cómo él responde en 1 Samuel 15:30. Dice, y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Sí mira la diferencia? Uno está hecho garras, hermano. Uno se está desbaratando, hermano. Uno está contrito y humillado, hermano. Está apelando a la misericordia, a la compasión. Está reconociendo que solamente contra él pecó. Y el otro, hermano, he pecado, pero hónrame delante de la gente. Es esa gente, hermano, que lo agarran con la mano en la masa y me va a quitar el privilegio. Y me va a bajar de la alabanza. Aquí no. Y ya no va, ¿sí? Hermano, pecan y pecan, hermano. No pasó nada. No pasó nada. Hay que nadie se dé cuenta, ¿eh? Le importa más, hermano, que no se dé cuenta la gente si lo sabe Dios. Está más molesto. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que andaba en adulterio, que andaba fornicando? ¿Quién le dijo que yo me robé? Está más molesto por eso. A los que se contritan y se humillan, Dios los ama. ¿Cuánto me están entendiendo? A los que les importa más quedar con su imagen y síganme llamando apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro o sierva y siervo, salmista, esos ya están descalificados. ¿Cuántos están entendiendo? Romanos capítulo 11, con esto casi termino. Dije casi, para que nadie me diga mentiroso. Ahorita nos va a compartir el sueño que tiene Yainé. Aleluya. Romanos 11, 19 al 23. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Este es Israel y la iglesia de los gentiles. Israel, hermano, por causa de su desobediencia y de su incredulidad, el Señor escogió a los gentiles, a los no judíos, a los que no eran pueblo, ahora pueblo de Dios es. Y hermanos, en resumen, nosotros no escogemos a Dios, Él nos escoge a nosotros. Pero una vez llamándonos a su reino, tenemos que escoger servirle, amarle y adorarle solo a Él. Esaú no decidió nacer primero, pero sí decidió cambiar por un plato de lentejas su primogenitura. Caín no estableció que se le ofrendara a Dios. Dios estableció eso, pero sí decidió darle cualquier cosa y no lo primero ni lo mejor. Saúl no se autonombró rey, pero sí decidió buscar más la honra de los hombres que de Dios. Israel no decidió rescatarse a sí mismo, pero Israel decidió no creerle, no obedecerle y servir a otros dioses.
no decidimos que amanezca hoy, hermano, pero sí qué hacemos con nuestro tiempo. Los descalificantes son, hermano, no darle prioridad a lo espiritual, buscar más la honra de los hombres y agradar a los hombres en vez de agradar a Dios, no darle lo mejor ni lo primero y no creerle, obedecerle y permanecer en Él. Eso nos descalifica. Y en este caminar, hermano, usted no me deja mentir. Reitero, esto no es para salvación, hermano. Claro que el mensaje no es para alguien que no conoce a Cristo. El mensaje es para aquellos que ya lo conocemos. Esaú, Caín no decidió, hermano. Caín no estableció las ofrendas, Dios estableció las ofrendas. Si yo soy Dios, ¿dónde está mi honor? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dios lo estableció, pero cada uno de nosotros determina y decide cómo le ofrendamos, cómo le servimos. Saúl ni quería ser rey, pero Dios lo escogió como rey. Pero él decidió buscar más la honra de los hombres. Usted y yo no buscamos ser salvos, Él nos salvó. Pero ahora nosotros, hermanos, decidimos qué hacer con nuestra salvación. Ahora nosotros decidimos qué hacer, hermanos. Cuando llega el momento de que fallamos, nos importa más el qué dirán. Porque hay gente, hermano, que no le importa lo que diga Dios. No le importa que Dios está viendo. No le importa que contriste el corazón de Dios. Le importa que sepa el pastor. Que sepan los hermanos que es un sinvergüenza. Que sepan los hermanos que es una paquita del barrio. Eso es lo que le importa. En aquella ocasión, hermano, Isaac Covarrubias, allá en Guerrero, dice la leyenda, que miró que la hermana estaba besuqueándose con el novio. Y cuando la vio, se chupó los dedos. Vas a ver, ahorita le voy a decir a mamá y te hará una tumba. Se alegró tanto, iba desde lejos, mamá. La Patricia, no sé cómo se llamaba, la Pánfila, estaba besándose con él. No, de lejos, hermano, de lejos. Y usted sabe que en la ranchería, hermano, todo hay eco. Mamá, iba corriendo, hermano. Y que cuando y te van a dar. Y cuando llegó, hermano, la señora nomás lo agarró del cuello y lo metió para adentro. Y a la tunda se la dieron a él. Que tiene que saber toda la gente lo que hace tu hermana. Y así, mis hermanos, muchas veces nos importa más quedar bien con el hombre. Vamos a ministrar, esposa mía, amada mía, viejo, vamos a ministrar. No. Los trapos, la ropa sucia se lava en casa. Pues esta es la casa donde se debe lavar. ¿Cuántos entendemos eso, hermanos? No hay ningún hombre o mujer que impresione o que desilusione. ¿Cuántos entendemos eso? Esto es muy importante. No hay ni un hombre o una mujer que impresione o que desilusione. ¿Por qué? Porque son hombres, porque son mujeres. Pero ante Dios, Dios sabe, hermano, que a los dos les di la oportunidad de ofrendarme, pero me trajo, lo ya echado a perder. Me trajo ya lo que ni él quiere comer. A ver, me trajo lo mejor. Los dos pecaron, los dos fallaron, les mandé profeta a los dos. Uno le importó la honra, quedar bien con los hombres. Otro se escribió un salmo entero de la angustia de su alma. Le dolió haber pecado contra Dios. No menciona, déjame estar de rey. No menciona su posición, menciona su pecado. Y ese salmo, hermano, lo dejó, hermano,
Si lo sabe Dios, que lo sepa la gente, para que no piensen en mí más de lo que soy. ¿Cuántos han leído el Salmo 51? Ese salmo fue escrito inmediatamente después de que fue confrontado David por haber pecado contra Betsabé. ¿Y Saúl? Un versículo nomás. Un versículo nomás. He pecado contra Dios, pero te pido, te ruego que honrame delante de los ancianos. ¿Usted cree que iba a adorar, hermanos? Se iba a adorar a sí mismo. A sí mismo. Por eso, mis hermanos, no pierda de vista y nunca se lo olvide. No nos descalifiquemos delante del Señor. Dios nos ama con amor eterno, un amor inagotable. Pero no confundamos. Por eso el apóstol Pablo dijo, no sean arrogantes. Entiendan la bondad y la severidad de Dios. Entiendan lo que es la elección de Dios. Entiendan que si ustedes se salen de la bondad y comienzan a ser incrédulos y desobedientes, les va a pasar igual que a ellos. Entiendan que si ellos dejan su incredulidad y se apartan de esa incredulidad, van a alcanzar lo que ustedes han alcanzado. Cuando vemos la escritura, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, lo aborreció por eso. Y a Jacob lo amó por lo que mencionamos. Dios no hace acepción de personas. Una vez más, Dios no hace acepción de personas. Es decir, si aborreció a Esaú por ser un profano inmoral, también nos va a aborrecer a nosotros por hacerlo. Si amó a Jacob a pesar de sus debilidades y sus arranques y todo lo que tenía, por darle prioridad y por tener tanta hambre para que cambiara su identidad, para que cambiara su carácter, es lo que Dios va a amar en nosotros. Pongamos de pie. La tarea, las funciones ministeriales, usted las debe de entender. El evangelista, hermano, por lo regular, tiene la tarea, hermano, de sacar los peces del mar. Pero esos peces se tienen que limpiar. Y el labor pastoral, hermano, es lograr ese compromiso con el Señor. Es importante porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y vemos claramente, hermano, en la vida de Esther, si Esther le hubiera hecho caso omiso al eunuco, no fuera escogida, no fuera la elegida como reina. Dios no te está llamando para salvación, ya eres salvo. Ya el Señor ya quiere escoger la amada, la novia, la que se va a casar con su hijo. Ese remanente, hermano, es donde está enfocado ya la enseñanza. No puedo llamarte otra vez a arrepentimiento para salvación porque eso ya eres salvo. Ahora estamos en posiciones eternas. Ahora estamos en elecciones porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ese remanente, hermano, esa elección, hermano, si usted en su corazón, hermano, escucha la voz de Dios y comienza a entender, hermano, cómo opera Dios. Dios no es como el hombre. Esaú, hermano, era el consentido de su padre. Su padre lo amaba. Isaac era un hombre de Dios, un patriarca. Y amaba mucho, amaba más a Esaú que a Jacob. Pero ante Dios, el amado era Jacob.
Y a veces somos de alta estima delante de los hombres. Y anhelamos la aprobación de los hombres, anhelamos la aceptación del ser humano, de los hijos, hasta de los hijos queremos aceptación de los padres, de los hermanos, del cónyuge. Y se nos olvida, hermano, que el hombre te puede desechar y Dios aceptarte. O el hombre te puede aceptar y Dios desecharte. Y quizás, hermano, y reitero, hermano, no estamos hablando de salvación porque usted ya es salvo. Ahora es salvo, redimido. Pero usted ahora decide qué hacer con esa salvación. Si ocuparse en ella con temor reverente o descuidarla. Esaú, hermano, cuando escuchaba de la primogenitura, que era un privilegio muy grande, que era de parte de Dios la decisión, no decidía nadie, sino Dios, quien iban a ser primero. Era considerado santo el que abría la matriz de una mujer. Y todos esos privilegios de cultura y de parte de Dios. Lo tomó, hermano, y lo aventó a un lado por un plato de lentejas. ¿Saben cuál es lo terrible, hermano? ¿Saben cuál es lo triste de mis hermanos en Cristo? Él tenía hambre. Y ese plato de lentejas, hermano, le sació el hambre por un momento solamente. Porque le aseguro que más tarde le volvió el hambre. Y así es lo temporal, así es lo pasajero, hermano. Es por un momento que sientes ese deseo, esa tendencia, esa inclinación, ese apetito carnal. Pero es temporal. Esas lentejas, hermano, no duraron para siempre. Por eso el apóstol Pablo, hermano, en sus cartas constantemente está enseñando a las iglesias, hermano, no se dejen engañar. Los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Pero hay gente, hermano, que sinceramente no le interesa la herencia. No le importa el sacrificio que hizo Jesús. No le importa todo lo que se tuvo que llevar a cabo para que usted y yo tuviéramos una herencia de parte de Dios. La menosprecian. ¿Cómo la menosprecian? Por lo que practican. Siguen practicando. Si rehusas hacer lo correcto. Y todos sabemos, hermanos, lo que hizo Caín, a pesar de la advertencia, a pesar del consejo. La historia se vuelve a repetir. ¿Cuántos de nosotros no hemos aconsejado, pastores a ovejas, padres a hijos, les damos el consejo, mira, no lo hagas de esa manera, haz las cosas bien, haz las cosas correctamente, piensa en Dios, pon primeramente a Dios, busca a Dios, honra a Dios y te va a ir bien. Aquello que anhelas obtener en tus propias fuerzas, Dios te lo va a dar, hermano. Y pareciera que les estamos diciendo, hagan todo lo contrario. Porque eso fue exactamente lo que hizo Caín. En vez de decirse, sí, Señor, gracias, no lo hice bien la primera vez, te traje cualquier cosa, pero ahora entiendo que tú eres santo. Ahora entiendo que tú eres digno de lo mejor, Señor. Ahora yo te voy a dar lo mejor. Mejor, no en competencia con Abel, sino porque tú eres digno de lo mejor. No hizo eso.
Con engaño, hermano, llegó a su hermano y se desquitó con aquel que fue aprobado por Dios y lo mató, hermanos. Por eso hay gente, hermano, el carnal siempre va a perseguir, el carnal siempre va a aborrecer al espiritual, porque sabe que en la carne jamás seremos aceptos delante de Dios. Y sabe que el que busca las cosas espirituales, el que pone a Dios en primer lugar, el que le da lo mejor al Señor, el que siempre busca la honra y la aprobación de Dios y no la de los hombres, Dios lo ama y Dios le muestra su amor y Dios derrama en su favor. Estamos en la recta final. Yo sé que muchas veces eso ya se ha perdido la importancia por tanto que se está diciendo. Muchos piensan que se está gritando lobo, como Pedrito, que tanto que decía, viene el lobo, y salían todos con palos, hermano, con piedras, y él se agarraba riendo. No, mi hermano, no estamos diciendo Cristo viene nomás para que usted se ponga bien el día de culto y se diga, bueno, otra semana más y ya no vino Jesús, otro año más y todavía no viene Jesús, entonces es puro cuento. No, mi hermanos, no. Es Dios teniendo paciencia, hermanos, Dios queriendo que entres al propósito que estableció para tu vida, que te enciendas, que te enamores, que te limpies, que te santifiques y te consagres más para Él, que entiendas cómo es agradar al Señor por medio de Jesús. Él nos salvó, pero no nos deslinda, hermano, de la responsabilidad de ocuparnos en nuestra propia salvación. Hay dos cosas que puedes hacer con tu salvación, reitero: ocuparte en ella con temor y temblor o descuidarla. Descuidarla como muchos la han descuidado. Y se han alejado de Dios, han culpado a medio mundo, porque es más fácil culpar al hombre que aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Nada va a justificarnos delante de Dios cuando Él venga y diga, ¿por qué abandonaste mis caminos? ¿Por qué te alejaste de mí, fuente de agua viva? ¿Por qué escogiste un plato de lentejas? ¿Por qué escogiste los placeres temporales de esta tierra? ¿Por qué te conformaste con algo temporal, algo que nunca sacia la sed, que nunca sacia el hambre? Cuando yo doy agua que brota para vida eterna, cuando la herencia que yo tengo para ti no es un pedazo de tierra geográfica, no es una casa, no son carros, es una morada celestial. En toda la Escritura, hermano, después de que Jesús enseñó, Juan 3:16, comenzó a enseñar, hermano, sobre posiciones eternas, sobre elección, hermano, sobre la limpieza, sobre la herencia. Voy y preparo una morada. Son decisiones. Tú y yo no decidimos que amaneciera hoy. Y no vamos a decidir si amanecemos mañana. Eso lo va a decidir Dios. Pero sí decidimos qué hacer con nuestro tiempo. Sí decidimos qué hacer con cada minuto, cada segundo, cada momento. Si lo desperdiciamos en cosas vanas o si lo aprovechamos sabiendo que los días son malos. Qué palabras tan fuertes, hermano. Qué palabras tan fuertes soltó Dios.
al decir: a Jacob he amado y a Esaú aborrecí. Porque era un inmoral, un profano, porque menospreció el regalo que Dios le había dado. No menosprecies lo que Dios te da. No menosprecies lo que Dios ha hecho por ti y por mí. No menospreciemos, hermanos. No hay nada en este mundo, no hay nada en esta tierra que pueda opacar lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, que pueda compararse con lo que Él ha hecho. No lo cambies por nada y por nadie. Y así mantendrás el favor de Dios sobre tu vida. Así mantendrás el amor palpable, notable, inagotable sobre tu vida. Así mantendrás la bondad de Dios continuamente operando en todos tus caminos. Oh, Shirabanda Rabasoto Rababande. Vamos a entonar el cántico mientras que el Espíritu Santo tome la palabra que el Padre ha dado y nos impregnemos con ella, y por medio de Jesús produzca el fruto en nuestras vidas, que sea notable que le amamos sobre todo, que sea notable que nos duele fallarle y pecar contra Él y contristar su corazón. No nomás es: ay, pido perdón, es mejor pedir perdón que pedir permiso. No tomes esa actitud ante Dios. No se nos haga fácil, hermanos, quebrantar sus mandamientos, romper sus leyes. No se nos haga fácil pecar contra Él. Es inevitable por la humanidad en la cual cargamos. Pero cámbiame, Señor, mi corazón, cambia mi carácter, cambia mi vida. Sarabazón de Cayabate. Él está aquí, mi hermano, Él está aquí. El que tiene ojos de llamas, de fuego, Él está aquí. Mira la banda, la basiri de la banda. Mira la banda, la banda.
Interior.
Sabemos tus palabras. Un corazón contrito y humillado jamás la rechazará. El habita el alto y lo sublime, pero también el corazón arrepentido. Oh Señor, mira basando a la madre, mira la basando a la madre, mira la madre, vecina a la madre, porque somos tus hijos. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, misericordia, mi Rey. Padre eterno, Padre nuestro, mira la santa, la bastante. Oh Señor, Padre eterno, Padre eterno, perdona hoy a tu pueblo, Señor. Perdona, Señor, a tu pueblo. No nos pagues conforme a nuestra iniquidad ni conforme a nuestra rebelión, sino conforme a tu misericordia, Padre. Oh, Shirabandere, Manakara Basina, la Basanda, la Bastorobone. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Oh, Señor. Gracias, Señor, esa brisa apacible, Señor. Oh, la basante, deja que su voz, deja que su luz entre a su corazón.
ilumine todo nuestro ser, echando fuera toda tiniebla, toda oscuridad. Rabasanda, Ramasoto, Ramamade. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pronto, muy pronto, serán sacudidos los cielos y las tierras. Solamente aquello inconmovible permanecerá. El reino de Dios, el reino de los cielos. Y Rabasanda, Rabasoto, Rabateja, Narabate. Mana con Rabandese, Carabase. Establece tu verdad, Señor. Envía tu luz y tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.